Volvemos a esta edición de Tarde de Extensión Línea 1 y ahora para tener una entrevista muy significativa porque vamos a hablar con el autor del libro Tecnócratas de la Infancia, Desprotección y Neoliberalismo en Chile, un libro que propone una mirada crítica sobre cómo se organiza la intervención del Estado en niños, niñas y adolescentes bajo protección en Chile, a partir de la experiencia en políticas públicas y el trabajo directo en infancia vulnerable. El autor analiza las diferencias entre intervención institucional y cuidado afectivo. Y para conversar de esto estamos, como decía, con el trabajador social Juan Carlos Raúl, autor de este libro Tecnócratas de la Infancia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy contento de poder conversar contigo de este tema que ha sido bastante importante durante los últimos años y que siento que ahora está como bastante solapado. No fue algo que se habló tanto en las elecciones presidenciales. ¿Qué piensas tú de esto? Pienso que el tema de la infancia vulnerable o el tema de la infancia pobre en Chile es tratado bajo una mirada o una perspectiva de gobierno que tiende a despolitizar la muerte de un niño, por ejemplo, y tiende como a entramparla en una multiplicidad de gestiones que iríamos como siguiendo a este gran autor como Kafka, como en un laberinto de cosas, hasta que nadie es responsable de la muerte de un niño, por ejemplo. O sea, nos hemos acostumbrado como sociedad a que en los medios permanentemente tienda a despolitizarse o a silenciarse la muerte de un lactante de 3 años bajo responsabilidad jurídica del Estado. Cualquier Estado, desde la conformación del Estado desde el siglo XV en adelante, su principal misión es asegurar la seguridad de la población y en particular en este caso la vida de un niño. Cuando un lactante no es capaz de ser cuidado por el principal organismo del Estado, el Estado adquiere también una responsabilidad jurídica respecto de la muerte de un niño. En la misma semana sucede lo mismo con un adolescente que con prohibición de ingresar a una residencia infantil de carácter privada, aun cuando hay informes especializados de la Defensoría de la Niñez o informes académicos connotados como investigadores, no es necesario creerme a mí, hay una evidencia publicada al respecto. De todos modos se manda un niño igual a una residencia que no puede cuidarlo y el niño termina, o este adolescente en particular, termina parapléjico. Y entonces el Estado, la pregunta que hay que hacerse es cómo se aborda el problema de la institucionalización masiva de la población de niños en Chile y cómo se atiende la pobreza y cómo se gestiona la pobreza. Mi foco como investigador en los libros tiene que ver con que la primera respuesta del Estado es una respuesta aporófada, clasista, porque la clínica particular, las intervenciones de alto nivel, de alta especialización, están designadas o reservadas para las clases dominantes, para aquellos que podemos pagarlas, no para aquellos que son pobres, que provienen de estratos populares y terminan todos, la mayoría, institucionalizados en el servicio de protección especializada. Perfecto, sí, como tú comentabas, tú también has escrito otros libros, Desprotección de la Infancia, Dominación, Biopolítica y Gobierno y Perspectivas Críticas de la Salud Mental en Chile. Aprovechando que estás acá y que esta es tu expertise, ¿cómo se da el desarrollo histórico de la protección hacia los niños y niñas en Chile? Wow, es una gran pregunta, una pregunta muy amplia en el sentido histórico, porque son muy pocos los investigadores en Chile que han estudiado a la niñez pobre. De todos modos, los cientistas sociales, aquellos que nos interesamos por la humanidad, en general hemos tendido también a interesarnos como en los pobres y no en las clases dominantes, no es lo que pasó con la infancia de los Irarrázaval, de los Vicuña Maquena del siglo XIX en adelante. Lo que yo le puedo contar a la audiencia hoy día es que desde el siglo XIX en adelante, izquierdas y derechas han tendido a encerrar a la infancia pobre. Desde la creación del Hospital Luis Calvo Maquena, desde la creación del Patronato Nacional de Reo, desde la creación de las sociedades filantrópicas de la niñez, todas ellas comenzaron a trabajar como bajo la idea de defender a estos pobres niños, a estos pobrecitos que había que encerrarlos, y desde ahí que comienza a hablarse en la literatura de los niños guachos. Por eso se hace tan relevante el trabajo de Gabriel Salazar, pero en realidad Gabriel Salazar es de los poquitos historiadores que ha tendido a afinar el ojo ahí. En realidad el máximo historiador, en términos como más rigurosos, es Sergio Rojas Flores, que estudia la niñez desde una mirada mucho más amplia, pero la respuesta del Estado siempre ha sido la misma. Más allá de cualquier como distinción académica, lo que importa en términos concretos y prácticos y políticos es que la niñez pobre siempre ha sido, tanto por izquierdas como por derechas, administrada bajo la lógica del encierro, incluso Salvador Allende. Pero
¿Qué pasa en, digamos, en términos concretos Ujú. cuando un niño deja de vivir con la familia y pasa a estos sistemas de protección institucionales? ¿Cuál es la experiencia? Y Bueno, habría que preguntarle a los niños, habría que buscar investigaciones y preguntarle a los niños qué tan satisfactoria es la intervención terapéutica que reciben. En mi opinión, es una intervención costosa desde el punto de vista de gobierno, clasista para los niños y de mala calidad para ellos. Los niños se quejan habitualmente de las intervenciones que reciben, del ensañamiento que recibe, y lo que pasa concretamente cuando un niño es separado de su familia, es separado no por la decisión de un trabajador social, como suele creerse por sentido común. A ningún asistente social o trabajador social tiene esa facultad de poder decir este niño va a salir de su familia sin una autorización judicial. Acá la responsabilidad de este adolescente que, por ejemplo, quedó parapléjico en esta residencia de la Fundación Chilena para la Discapacidad es que fue autorizado por un juez. Entonces la pregunta perfecto. que hay que hacerse es ¿dónde está la responsabilidad del juez? O la jueza que dio la orden de derivar a un niño aun cuando tenía prohibición de ingresar. Para responder concretamente a tu pregunta, lo que ocurre es que em- el niño empieza a vivir una serie de intervenciones como jurídicas, psicológicas, periciales, de revictimización, ingresa a una residencia en la que no tiene ningún amigo, ningún contacto, ningún familiar y es atendido bajo el poder total de los profesionales. Ellos definen los horarios en los que va a ser visitado ese niño, la rutina que va a tener, el régimen que va a cumplir durante la institucionalización. Y si tú miras los datos en Chile, hay niños que ingresaron al sistema de protección cuando tenían 3 meses, eh, y egresaron cuando tenían 18 años expulsados de las residencias y terminan en situación de calle. Y de hecho, bajo este gobierno aumentaron todos los indicadores de daño en la niñez, de niños en situación de calle, todo esto está medido. Perfecto. Pero, por ejemplo, en términos de política comparada, uno podría decir, hay otros sistemas en otros países que demuestren una mayor efectividad, que logren que ese niño que es sacado de su familia pueda reinsertarse en la sociedad de una manera positiva, no terminar en la calle como me comentaba recién. Por supuesto, la experiencia de Estados Unidos es relevante, la experiencia de la Comunidad Europea es relevante, la experiencia de posguerra es relevante en términos de, claro, generar una respuesta masiva de cuidado por parte del Estado, pero no puede ser que la principal respuesta del Estado sea estatizar la pobreza, sea enviarte a un servicio de protección. Por ejemplo, en el mundo desarrollado lo que está fortalecido es el derecho a vivir en familia, ya sea por la vía de la adopción o por la vía de una familia de acogida, o por la vía de otras formas de cuidado profesional altamente sofisticadas, mucho más caras, pero que es una respuesta que se busca que desde el punto de vista como del trato hacia el niño sea más singular y no sea algo masivo, en donde, por ejemplo, tú como trabajador social o como psicólogo te toca atender a 50 niños, digamos. ¿Qué calidad podría haber ahí? ¿Hay más recursos detrás de esas intervenciones? Hay muchísimos recursos, en mi opinión, mal planteados. Insisto, desde el punto de vista como del costo-beneficio, totalmente ineficaces, porque basta ver los datos. Perfecto. Estamos conversando con Juan Carlos Raúl, autor del libro Tecnócratas de la Infancia, Desprotección y Neoliberalismo en Chile. Eh, ya hemos abordado esta idea de por qué estar bajo la protección del Estado no siempre significa, digamos, estar bien, pero ¿cómo se podría hacer una intervención que le dé, digamos, un mayor poder de decisión digamos, el niño que es tomado dentro de este sistema de protección? Ya, es que es una pregunta muy compleja, porque el niño hoy día, antes que ser un sujeto de derecho, es un sujeto a gobernar, es un sujeto a gestionar, es un sujeto a controlar. Siempre los medios, las instituciones, los gobiernos se preocupan cuando el niño sale en los medios, cuando mata a otro, cuando atenta contra su vida, pero nunca la preocupación gubernamental está en la calidad del cuidado. Y hoy día es imposible responder tu pregunta porque para darle un trato como específico, porque la respuesta masiva del Estado tiende hacia el control de la población a través de una institucionalización masiva. O la derivación, por ejemplo, como a programas ambulatorios que, voy a decirlo en buen chileno para que se entienda, rascan donde no pican. Tú tienes hoy día listas de espera enormes, por ejemplo, en salud mental infantil, sin capacidad por parte del Estado de poder darle atención. Por ejemplo, cuando un niño es abusado sexualmente, pueden pasar 2 años con tranquilidad o 3 para que ingrese recién a un tratamiento, pero desde que fue abusado sexualmente hasta que logró ser atendido, en esos 3 años le pasaron 1000 cosas a ese niño. Entonces nos hemos acostumbrado a hablar de salud mental cuando en realidad tenemos que hablar de pobreza.
En Chile hay problemas con la alimentación infantil, hay problemas con el hacinamiento, hay problemas como con la economía social de los hogares. No todo es una organicidad, un problema médico. Yo trabajé 5 años en el Hospital Luis Calvo Maquena y podría decirte que los problemas que veía en el hospital más complejo de Chile no tenían que ver con un cuadro médico, sino que con problemas sociales. ¿Sí? Perfecto. O sea, es un tema de netamente de, digamos, clase social, Totalmente. dinero. Por eso me imagino que en el libro, el subtítulo del libro es Desprotección y neoliberalismo en Chile. ¿Cómo ha afectado esa mirada neoliberal en la protección de los niños en Chile? Ha afectado concretamente en sus cuerpos, en su psique, en su trauma. Yo sostengo que existe algo que puede ser llamado suplicio, algo que está más allá del trauma, porque ya no hay palabra para designar el ensañamiento que han tenido las instituciones, el Estado, por sobre los cuerpos de los niños. Entonces, difícil responder con una terapéutica avanzada cuando ese daño se ha acumulado. Te pongo solo un dato para que la audiencia comprenda. Habría que buscar qué niños de la clase dominante están bajo el cuidado o bajo la custodia estatal o la protección del Estado. Claro, ¿qué pasa en esos casos? Porque Yo no al conozco. final... No sé si tú conoces niños de familias dominantes de No, clase. claro, personas de clase alta que hayan caído en un sistema de protección estatal. El sistema de protección es un sistema de desprotección para niños pobres. Perfecto. Y en ese sentido, ¿qué podríamos decir que cosas que funcionan en el papel, pero que en la vida real no se ejecutan como tal? Ya, cosas de papel. Hoy día está lleno como de investigadores que están interesados en nociones de salud mental o de intervenciones basadas en la evidencia. Son intervenciones terapéuticas como altamente sofisticadas, también costosas, pero difíciles de implementar cuando un niño en su casa no tiene una cama, cuando la seguridad física no es el basal, cuando un niño es abusado dentro del hogar, cuando el agresor vive dentro del hogar. Es imposible que tú construyas procesos terapéuticos cuando el niño está siendo víctima en su casa de diversas situaciones, no solo de trauma, sino que de falta de una cama, de no tener la higiene suficiente para poder cubrir su salud bucal. Hay otros problemas que están invisibilizados porque estamos atrapados como en un debate de política pública en donde está todo como cenamizado o bajo este nombre de Mejor Niñez, que es una institución de muy mala calidad por lo demás. Claro, o sea, bajo tu mirada, se podrían resolver ciertos problemas respecto a estas infancias vulneradas en la medida en que se le quitara terreno al neoliberalismo, por decirlo así, si existiera una visión de derechos. Sí, el neoliberalismo, para responderlo concretamente e ir a tu pregunta, el neoliberalismo afecta de la siguiente manera. Hoy día el Estado externalizó todo el cuidado. Las residencias de protección que están a cargo del Estado son básicamente el 3, 4, 5% de lo que hay en Chile. El resto, el 95%, el 90% en términos gruesos, corresponde a lo que llamamos sociedad civil, que no es más que la expresión organizada de organizaciones que están detrás de la subvención del Estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay instituciones que les interesa recibir, por ejemplo, la subvención de un niño que fue abusado sexualmente o violado, porque es más caro este niño que un niño que fue... Terrible. que recibió una atención, por ejemplo, o un trauma de menor afectación. Entonces tenemos toda una serie de organizaciones que están interesadas en recibir el subsidio, la subvención por niño, el pago por niño. Entonces, el énfasis de la política pública está más bien centrado en el aspecto económico de cuánto cuesta una violación a que cuánto cuesta sacar a un niño adelante en ese proceso terapéutico. Porque la terapia, un proceso terapéutico, no es solo hablar con el psicólogo. También es que el niño llegue a la terapia con comida, también es que tenga, insisto, condiciones materiales que hoy día están totalmente desatendidas. Estamos hablando con Juan Carlos Raúl, autor del libro Tecnócratas de la Infancia, Desprotección y Neoliberalismo en Chile. Quería preguntarte, Juan Carlos, o sea, lo que relatas ahora es muy complejo porque al final se ve que hay un interés económico más que, digamos, en términos de poder cuidar a estos niños que están vulnerados. Y en ese sentido, ¿qué tipo de medidas se podrían tomar para avanzar hacia otro tipo de sistema que sea más humano? Primero, entendiendo que el neoliberalismo, hoy día ya no se habla del neoliberalismo en los medios,
Mi libro viene de alguna forma como a resurgir en un contexto post-estallido, a volver a poner la mirada en el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque todos los procesos de precarización y de daño en la infancia pobre han aumentado bajo la lógica de que comienza a atenderse al niño por subvención. Ahí está la principal perversión del sistema, porque empezamos a fijarnos en cuánto cuesta atender un niño en situación de calle, cuánto cuesta sacarlo, por ejemplo, del abuso, etcétera. Entonces, en la medida en que el niño solo tiene una mirada económica, es imposible que avancemos hacia formas de desarrollo que reivindiquen su derecho a vivir en familia. Una forma concreta, por ejemplo, es fortaleciendo las políticas de adopción, fortaleciendo el derecho a vivir en familia, por ejemplo, fortaleciendo las familias de acogida. Y evidentemente generando propuestas del Estado que vayan hacia la prevención. Porque hoy día, por ejemplo, medidas neoliberales, una medida neoliberal, por ejemplo, de un nuevo gobierno sería, por ejemplo, hablar de un auge, por ejemplo, un GES, donde estén todos los más dañados. Es una buena idea para atender la urgencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa con toda la ola que viene detrás que no ha sido víctima de un abuso, que han sido víctimas de 15? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que la audiencia me entienda. En el Calvo Maquena, yo para poder darle acceso a un niño en lista de espera, el promedio de lista de espera era de 3 años, porque habían 350, 400 niños en promedio de lista de espera. Y el criterio para poder ingresarte a terapia era, no sé, haber intentado suicidarte después de 25 veces. Estoy caricaturizando el ejemplo, pero cuando tú tienes una población completa, bajo criterios ya diagnosticados y todos cumples, tienes que empezar a seleccionar entre los más dañados de los dañados. Y el Servicio de Protección hoy día cumple esa función, pero también cumple una función como hipócrita. Es decir, no sale a dar explicaciones ante la muerte de un lactante. El director nacional del Servicio de Protección, por ejemplo, no da ninguna explicación frente a los medios de cómo es posible que un adolescente que está bajo el cuidado del Estado quede parapléjico. O sea, el Estado no solo produce muerte, sino que produce discapacidad. Claro, diversos tipos de daños. Este Servicio Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia comenzó en 2021. Antes teníamos estos informes con respecto a las muertes del Sename, etcétera, etcétera. ¿Existen cifras respecto a denuncias con este nuevo sistema actualmente? Ya lleva por lo menos 5 años. Sí, comenzó el antiguo Sename que todos conocíamos. El Sename se origina con Pinochet. Básicamente se transforma el Consejo Nacional de Menores hasta Allende y después se comienza a configurar el Servicio Nacional de Menores. Hasta Piñera los servicios se dividen, hasta la administración de Piñera, y se forma el Servicio Nacional de Reinserción Social para atender a la población que atenta contra la ley, que comete delitos, etc. Y en el Servicio de Mejor Niñez, o Peor Niñez, como suele decírsele, están los niños vulnerados en sus derechos. Perfecto. ¿Sí? Hubo una división administrativa. Sí, pero seguimos hablando de los mismos niños, de la misma clase social. Por eso hablo de que se trata de una intervención aporófaga, clasista, Claro. porque la clínica realmente sofisticada está reservada para aquellos que pueden pagarla. Perfecto. Estamos acá conversando con Juan Carlos Raúl, autor del libro Tecnócratas de la Infancia, Desprotección y Neoliberalismo en Chile. Juan Carlos, ¿qué puede encontrar una persona que adquiera tu libro en términos resumidos, sintético? Ante todo, pensamiento crítico, ante todo el impulso, el ánimo de poder como trabajar desde la perspectiva de defender los derechos de un niño. No puede ser que defender los derechos de los niños sea solo remitirle un papel ante un tribunal y que no exista la posibilidad de que los profesionales que trabajan en esto expresen su opinión, su voz, porque las organizaciones que también albergan a estos trabajadores los mantienen precarizados, silenciados, ante cualquier práctica que atente contra las organizaciones, los despiden. Entonces, por eso hoy día tú tienes a la sociedad civil de alguna forma como silenciada, y los derechos de estos niños también son silenciados, porque quienes tienen que defender sus derechos así también lo están. Perfecto. Ellos también están silenciados, ¿se entiende? Juan Carlos, este libro ya fue lanzado, se va a lanzar. No, el libro Tecnócratas de la Infancia es una crítica hacia, evidentemente, el manejo gubernamental de funcionarios de gobierno. Perfecto. Que no les importa la niñez pobre. Y obviamente tiene que ver con que cuando un niño, para responder tu pregunta, ¿qué pasa cuando un niño ingresa al sistema de protección? Ingresa un juez, un psicólogo, un trabajador social, es una intervención ante todo técnica que no tiene que ver con el cuidado. Entonces reemplazamos la calidad del cuidado por intervenciones diríamos como burocráticas.
Por eso Hannah Arendt hoy día es una filósofa tan relevante, porque nos permite y nos invita a pensar la banalidad del mal, digamos. ¿Cómo es posible, yo insisto en esto, que muera una guagua de 3 años ahogada en Casa Nacional y que pase, digamos, permíteme decirlo en buen chileno, piola, y no hayan periodistas, no hayan colegios de profesionales detrás esgrimiendo en la herida? No es posible que nos acostumbremos a permitir que la muerte de un niño pase completamente invisible. Claro, que vuelva a ser un tema de debate público. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Todos mis trabajos de los libros están publicados bajo la editorial Hammurabi. El libro Tecnócratas de la Infancia va a aparecer ahora en la Universidad Alberto Hurtado. Se va a hacer un lanzamiento en el doctorado de la Universidad Alberto Hurtado. También el prólogo está escrito por un sociólogo muy crítico, al que también debo mencionar, que es Alejandro Castro. Él colabora con el prólogo del libro. Perfecto. ¿Y la fecha? La fecha va a ser en abril, todavía está por definir, y este libro también se va a publicar en la Universidad de Alicante. Va a haber una presentación en el seminario, en el doctorado de Sociología de la Universidad de Alicante. ¿Y tu otra producción se puede encontrar? Están publicadas en Editorial Hammurabi. Yo escribo columnas de opinión habitualmente y están los libros. La última columna que publiqué fue en la radio de la Universidad de Chile, justamente esta semana, sobre la muerte de este niño y el adolescente que quedó parapléjico. Y además, imagínate que estos antecedentes son públicos, como en la página del Poder Judicial. Claro. O sea, imagínate, si tú tuvieras un hijo, no te gustaría que la privacidad de sus datos estuvieran expuestas. Exacto. Pero aquí jueces, fiscales, psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, todos tienen responsabilidad en esto. Perfecto. Bueno, Juan Carlos Raúl, autor de este libro Tecnócratas de la Infancia, Desprotección y Neoliberalismo en Chile, te agradecemos haber venido acá presencialmente a Extensión Línea 1 a conversar de tu investigación tan importante para el país. Y